Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de física, de cuarto de la ESO, dinámica, planos inclinados. He puesto los datos del ejercicio, ¿vale? Y he dibujado el plano para ganar un poco de tiempo. El enunciado del ejercicio diría lo siguiente. Un bloque de 18 kilos está situado en un plano inclinado 45 grados. El coeficiente de rozamiento estático vale 0,58. ¿Qué fuerza paralela al plano hay que aplicar para que el bloque comience a moverse hacia arriba? Y si el coeficiente de rozamiento dinámico vale 0,3, ¿con qué aceleración se moverá el bloque después? Bien, antes de empezar a dibujar la fuerza, ¿vale? Hay que diferenciar qué es el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento dinámico. El coeficiente de rozamiento estático se aplica a cuerpos que están en reposo. Es decir, si yo tengo un cuerpo que está en reposo y hay que darle una fuerza o aplicar una fuerza para que empiece a moverse, ¿vale? Ese material o esa superficie ofrece una resistencia inicial al deslizamiento superior a la que tiene después en movimiento. Es decir, que si yo tengo un cuerpo parado, ¿vale? Hay una fuerza de rozamiento, o en este caso un coeficiente estático, que afecta a los cuerpos que están en reposo de 0,58. Si consigo vencer ese rozamiento y el cuerpo empieza a moverse, el coeficiente de rozamiento podrían decirnos que es lo mismo o no. En este caso me dicen que es diferente, porque cuando un cuerpo se está moviendo, el deslizamiento, o sea, la oposición al movimiento, lo que le frena la fuerza de rozamiento a ese cuerpo es menor cuando se está moviendo que cuando está parado en reposo. Con lo cual hay que hacer el primer apartado con el coeficiente de rozamiento estático, que aplicaremos o calcularemos la fuerza que hay que hacer para vencer ese rozamiento estático, además de la P sub X, y luego para el apartado B tendremos que calcular o aplicar, o sea, calcular la aceleración aplicando el coeficiente de rozamiento dinámico. Vamos a descomponer las fuerzas que afectan al cuerpo, ¿vale? Vamos a ir un poco más rápido porque esto ya sabéis cómo se hace. El peso siempre hacia abajo, perpendicular al plano horizontal y al plano y al eje vertical. Con lo cual nos quedaría aquí P sub I y aquí nos quedaría P sub X. Y sabéis que el ángulo de aquí, que nos dicen que son 45 grados, sería igual que el ángulo de aquí. Además también tenemos la componente vertical, la otra, la de la normal. Si el cuerpo tiene que subir por el plano inclinado, hay que aplicar una fuerza motor o motriz, evidentemente, hacia arriba. Y además, como hay un coeficiente estático, significa que hay una fuerza de rozamiento estática que iría hacia abajo. ¿Vale? Con lo cual la dibujamos aquí, fuerza de rozamiento. Bien, vamos a aplicar la ley que conocemos, que es la segunda ley de Newton. No hacemos ningún balance en el eje vertical porque sabemos que la normal se compensa con la P sub I, N es igual a P sub I, por eso el cuerpo ni se hunde en el plano, ni se mete en el plano, ni se levanta. Lo que sí que afecta es el balance de fuerzas en el eje X. Con lo cual aplicamos la resultante de fuerzas es igual a N por A. Hasta ahí muy bien, la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Bien, está bien la fórmula, perfecto, pero antes de poner a calcular hay que pararse a pensar un poco y hay que entender lo que nos preguntan. Nos están diciendo la fuerza que hay que aplicar para que el cuerpo empiece a moverse. Es decir, que tú tienes que aplicar una fuerza que consiga vencer la fuerza de rozamiento estática de la superficie y además la componente horizontal del peso, la P sub X, con conseguir igualar esas dos fuerzas. En realidad son un poquito más para que empiece a moverse. La que tú calcules aquí siempre tendrá que ser un poco mayor que, en este caso, la suma de P sub X y F sub R. Pero vamos a despreciarlo, ¿vale? Para poder hacer los cálculos y vamos a asumir que calculamos esa fuerza y a partir de ahí el cuerpo empieza a moverse. Claro, empezará a moverse. Te están preguntando la que necesita para que empiece a moverse. No te están diciendo más. Lo que quiero decir es que con calcular esa, que sea igual a la suma de estas dos es suficiente para que el cuerpo empiece a moverse. ¿Pero empiece a moverse con qué? ¿Con aceleración? No. Para que empiece a moverse con velocidad constante. Con lo cual, velocidad constante, recordar que es MRU, MRU es equilibrio, con lo cual la resultante de fuerzas es igual a cero. No se cumple la segunda ley de Newton, ¿vale?
Con lo cual nos quedaría 0. Resultante de fuerzas en el eje X es igual a 0. Si no tenemos claro esto o no caemos a la hora de hacer el ejercicio, lo vamos a hacer mal, porque vamos a calcular una aceleración que no hay, porque el cuerpo empieza a moverse pero con mRU. Con lo cual, esto sería igual a 0. Un balance de fuerzas, siempre las fuerzas que favorecen el movimiento menos las fuerzas que se oponen a él. Y sería fuerza motriz menos fuerza de rozamiento estática menos P sub X es igual a 0. Fuerza motriz es igual a FR más P sub X. FR, que es la fuerza de rozamiento, voy a poner las 3. P sub X, acordaros que es el peso por el seno de alfa. P sub I es el peso por el coseno de alfa. Y la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Pero sabéis que en un plano inclinado la normal es igual a P sub I. Luego nos quedaría fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento por P sub I. Sabéis que P sub I es el peso y además que el peso es igual a M por G, ¿vale? Voy un poquito rápido porque ya sabéis un poco cómo funciona esto. M por G por el coseno de alfa, ¿de acuerdo? Coeficiente de rozamiento, todo esto es P sub I, todo esto era P sub I, que además era igual a la normal. Luego más P sub X. P sub X sabéis que es igual al peso por el seno, que es igual a mg por el seno de alfa. Aquí podemos sacar factor común si queremos la masa por la gravedad y dejar dentro el coeficiente de rozamiento por el coseno de alfa más el seno de alfa. La masa son 18 kilos, la gravedad son 9,8. El coeficiente de rozamiento son 0,58. El coseno de alfa es el coseno de 45, que cuando el ángulo es 45, el seno y el coseno coinciden con un valor de raíz de 2 partido por 2, que son 0,707 aproximadamente. Por eso la tangente del ángulo de 45 grados vale 1, porque como el seno vale lo mismo que el coseno, al hacer la relación nos quedaría 1. 0,707. El seno también hemos dicho que son 0,707. Vamos a ver esto, a ver lo que nos queda. Sería 0,58 por 0,707 más 0,707 por 18 por 9,8. Eso nos queda 197,05 newton. Es decir, que para que el cuerpo empiece a moverse, tienes que hacer una fuerza motriz o motor de 197,05. Entonces ya el cuerpo empieza a moverse. Si resulta ahora, para el apartado B, que nos dicen que el coeficiente dinámico, cuando el cuerpo se está moviendo ya, disminuye de 0,58 a 0,3, quiere decir que el suelo ofrece menos resistencia al movimiento. Con lo cual, como tú sigas aplicando la misma fuerza, va a haber una resultante que no va a ser 0, va a ser igual al producto de M por A. ¿Vale? La resultante de fuerzas en el eje X ya no es 0, es igual a M por A porque tengo menos coeficiente de rozamiento, tengo menos rozamiento, con lo cual esa resultante favorece que el cuerpo gane velocidad y haya una aceleración determinada. Fuerza resultante sería fuerza motriz menos P sub X menos FR es igual a M por A. Si despejamos la aceleración nos quedaría fuerza motriz menos P sub X menos F sub R partido por la masa. Vamos a ir operando. Fuerza motriz sabemos que son 197,05. P sub X sabemos que es la masa, que son 18, por la gravedad, que son 9,8, por el seno de 45, que son 0,707. Ya tenemos aquí P sub X, masa por gravedad por el seno, y la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente ahora, el dinámico, 0,3, por la normal, que es igual a P sub I, ¿vale? Que es igual a M por G por el coseno. La masa es 18, la gravedad 9,8 y el coseno de 45 lo mismo que el seno de 45. Todo eso partido por la masa, que son 18. Bien, nos quedaría 197,05 menos 18 por 9,8 por 0,707 menos 0,3 por 18 por 9,8 por 0,707.
y eso entre 18 nos queda un valor de 1,94 metros segundo cuadrado. Si repetimos la operación, ¿vale? 197,05 menos 18 por 9,8 por 0,707 menos 0,3 por 18 por 9,8 por 0,707 entre 18 nos queda exacto eso. Bien, luego el cuerpo tiene una aceleración de 1,94 metros segundo cuadrado. Cada segundo que pasa, el cuerpo aumenta su velocidad 1,94 metros por segundo cada segundo. ¿Nos podrían haber preguntado alguna cosa más? Pues sí, mirad, por ejemplo, para el apartado B, suponiendo que el coeficiente de rozamiento vale 0,3, le voy a haber preguntado, ¿cuánto es el valor de la velocidad? Por ejemplo, una vez que el cuerpo ha recorrido 10 metros, ¿vale? Entonces, me viene a la cabeza esta fórmula, la de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 por A y por S. Bien, sabemos que el cuerpo en principio está en reposo, luego la velocidad inicial vale 0. La velocidad, si la despejáis, es la raíz cuadrada, nos quedaría de 2 por A y por S. 2 por la aceleración, de 1,94. ¿Cuánto he dicho que recorría? Pues ahora mismo no me acuerdo. Vamos a suponer que nos preguntan la velocidad cuando el cuerpo ha recorrido 10 metros. ¿Vale? 10 metros. Luego metes aquí el 10 y operas. Nos quedaría la raíz de esto de aquí, sería 6,23 metros segundo. Cuando el cuerpo ha recorrido 10 metros, debido a esa aceleración, tiene esta velocidad, 6,23 metros por segundo. Un momento, sería 20 por 1,94, con lo cual, bien. Luego, hemos calculado otra pregunta que nos pueden hacer en este tipo de ejercicios. Luego, también acordaros de las fórmulas típicas también del MRUA. Esta es una fundamental, se utiliza muy poco, pero es muy útil para poder calcular velocidades, aceleración, cuando no tenemos el tiempo y lo que tenemos es el espacio recorrido. Y luego acordaros de estas dos de aquí, ya las conocéis, la típica, de aquí puedes sacar la velocidad en función del tiempo, la aceleración, la velocidad inicial, y luego la de la posición, que es S es igual a S sub 0 más V sub 0 por T más A por T al cuadrado partido por 2. Ahí tenéis todas las fórmulas que tenéis que trabajar. Bueno chicos, esto es todo, espero que os sirva de ayuda este vídeo y con esto ya finalizamos el bloque de dinámica. Más que el bloque de dinámica es el apartado de planos inclinados, porque seguimos haciendo ejercicios de dinámica en otros vídeos. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.